Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y hoy tenemos la suerte de contar con Elena Fernández. Elena es economista y psicóloga, docente de la Universidad Rey Juan Carlos, doctora con una tesis sobre los equipos mixtos de personas e inteligencia artificial y miembro del grupo de trabajo de Psicología y Economía. Hola Elena, buenos días. Buenos días, Julio. Encantada de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. No es el primer programa que le dedicamos a la psicología económica ni a la IA, pero sí es el primero en el que abordamos un poco esa interacción que hay, ¿no? Al final, la psicología económica se centra en el estudio de, lo hablamos con Adrián Navalón y con otros invitados, de la toma de decisiones, de los sesgos, de los procesos de decisión de las personas, no solo en las decisiones económicas, aunque empezó con las decisiones económicas. Pero claro, los nuevos modelos de IA, los modelos LLM y los modelos de redes, están desarrollados en base a que estas inteligencias sean capaces de tomar decisiones. Ujú. Entonces, claro, quizá la disciplina más adecuada para su estudio es la psicología económica. ¿Cómo se relaciona la psicología económica con estas nuevas herramientas? Pues vamos a ver, yo la relación que veo, además de esta toma de decisiones, también tiene que ver con estos modelos, porque estos modelos se basan en el lenguaje que utilizamos para comunicarnos las personas, ¿no? Pretenden entender el lenguaje y además generar un lenguaje que sea parecido al nuestro. Y en Ujú, este sentido yo creo que sobre todo lo que nos influye es que las personas, cuando nos relacionamos con este tipo de inteligencias artificiales, tendemos a aplicar nuestros propios modelos de relación, nuestra manera de comunicarnos, la trasladamos a nuestras relaciones con este tipo de sistemas. Por ujú. eso también aplicamos pues, nuestras propias decisiones y por eso también intervienen nuestros propios sesgos cuando hablamos con ellos o nos comunicamos. Preparándonos este programa, hemos estado, al final, en los programas más introductorios que hemos tenido, pues ya hemos hablado un poco de qué es la IA y qué es la psicología económica, así que queremos entrar un poco más en profundidad sobre diversos paradigmas o diversas preguntas un poco más específicas, aprovechando que te tenemos a ti aquí, que precisamente Ujú, acabas de terminar una tesis sobre situaciones muy específicas de la IA y de su interacción con humanos, ¿no? Nos hemos ujú. encontrado mucho cuando se hablaba sobre la IA aplicada en muchos ámbitos, en el laboral, en el de salud, en el de productividad, un concepto que era el paradigma casa, que nos gustaría que nos explicases un poco. El paradigma casa precisamente se refiere a esto que decía antes, ¿no? Que aunque sabemos que estos sistemas son máquinas, Ujú, em, nos comunicamos con ellos de manera similar a cómo nos comunicamos entre nosotros. Em, ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dirigimos a ChatGPT, le decimos gracias o por favor? O, o esperamos, o incluso cuando estamos utilizando el WhatsApp, que nos aparece que está sucediendo algo, esperamos a que el productor de texto termine de producir ese ujú, texto, ¿no? Em, También ocurre que respondemos emocionalmente a, a este tipo de sistemas. Se han hecho en los experimentos, por ejemplo, con robots antropomórficos, pues somos capaces o respondemos a las emociones que manifiesten o a sus expresiones faciales. Em, También reaccionamos si vemos, por ejemplo, que hay una agresión a un robot,
sabemos que es un robot, sabemos que es una máquina y, sin embargo, emitimos respuestas emocionales. Claro, Este esto proceso, lo ¿no? que hace es que... Dime. Este proceso, ¿no? Esta cosa de que los humanos respondemos a la IA, aun sabiendo que es una IA, de forma emocional. Es decir, por un poco lo opuesto al test de Turing. El test de Turing es esa idea de cómo una máquina puede engañar a un humano, y este es sin engañar, sabiendo que es una máquina, cómo los humanos aún respondemos emocionalmente a las IAs como si fuesen personas las que nos hablasen. Claro, ¿cómo aplicamos nuestra manera de relacionarnos? Porque en realidad nosotros nos relacionamos entre nosotros generando unas expectativas de lo que es una persona, ¿no? Cuando vemos a una persona, pues tenemos una expectativa sobre ellos. Atribuimos a esa persona, le atribuimos pensamiento, ¿no? Y le atribuimos intenciones. Todo esto se lo atribuimos también a los sistemas de inteligencia artificial, aun sabiendo que es una máquina. Y esto no lo hacemos con la lavadora cuando la programamos. Lo hacemos precisamente con estos sistemas y precisamente por la comunicación, ¿no? Porque al final la comunicación es un acto social, ¿no? Es un acto que tiene que ver con la relación. Por eso establecemos relaciones distintas con este tipo de sistemas de los que establecemos con cualquier otra tecnología de la que estamos acostumbrados a utilizar. Incluso, bueno, pues las hojas de cálculo, los programas informáticos que utilizamos habitualmente en nuestras tareas laborales, por ejemplo, ¿no? Sí, con los que nos relacionamos de forma distinta. Antes existía, que tú te acordarás, claro, el clip de Word, que era un poco el prevínculo emocional con la tecnología. Claro, claro, Eh, claro. ujú. Eh, Hemos hablado mucho, o bueno, se han abordado en varios programas diversos sesgos que nos afectan a humanos, el sesgo de confirmación, sesgo de anclaje, el presentismo o el sesgo sobre el presente. Y hemos ido leyendo cada vez más de diversos autores el planteamiento, sobre todo en el ámbito de la empresa, en el ámbito de personas que trabajan con IAs, como la creación de dos nuevos, o no sé si son nuevos, pero como de dos sesgos distintos en la relación específica con IAs. Uno más orientado a una sobreconfianza en el análisis de los algoritmos de IA, como uno más orientado a una desconfianza excesiva sobre los resultados de una IA. ¿Esto es así? ¿Cómo se van generando? ¿Cómo se pueden favorecer? O evitar también, claro. Claro, a ver, realmente todos los estudios sobre nuestras relaciones con inteligencia artificial, digamos que están en proceso muy inicial y está todo en proceso de desarrollo. Lo que sí hay, por un lado, es un sesgo que tiene que ver que se llama el sesgo de aversión al algoritmo, Ujú, en el que, digamos que hay personas que sienten cierta negatividad, como una actitud negativa a sus relaciones con este tipo de máquinas que generan respuestas o proporcionan sugerencias en general. Hay personas que desconfían en general de ellos, ujú. no se sienten cómodos, y no les gusta, ¿no? No les gusta relacionarse con las máquinas de esta manera tan directa, ¿no? Es como que una máquina es una máquina, yo entro en un buscador de Google o escribo en una hoja de cálculo o escribo en un Word, pero no me gusta que me conteste, ¿no? Ujú. No me Un poco, gusta claro. Y alguna sin perspectiva un poco ludita, ¿no? claro. Y luego hay gente que sí que le gusta, digamos, esta es como la primera aproximación o la primera, sí, a estos sistemas. Hay gente que sí, que les gusta, me gusta cuando el navegador me va haciendo las indicaciones de por dónde tengo que ir, o me gusta
que ChatGPT se dirija a mí de manera directa o me proporcione soluciones y le pregunto muchas cosas. De hecho, por eso escuchamos noticias todos los días de que se utiliza ChatGPT para preguntar, hacer las más variadas preguntas personales, no consultas, digamos, objetivas, ¿no? Porque luego la confianza, claro, este sesgo de aversión determina cómo nos relacionamos con estos sistemas, cómo aceptamos trabajar con ellos o relacionarnos con ellos. Y esto sí que tiene muchas consecuencias cuando los utilizamos de manera habitual o se utilizan en el trabajo. Ujú. Eh, Se ha estado estudiando mucho, hace relativamente poco, antes del verano, aquí en el colegio hubo una jornada con varios investigadores, entre ellos Elena Matute, que dirige muchas o algunas tesis orientadas a cómo la confianza, el uso de la IA en distintos ámbitos está funcionando muy bien y cómo a veces está funcionando muy mal, ¿no? Y esto también se lleva fácil a otros mundos, no solo al de una investigación. El que recuerdo más de Elena Matute era el uso de diagnósticos médicos. Ujú, Em, pero hemos estado leyendo que, claro, al final las principales valedoras, o por lo menos las organizaciones que principalmente han estado usando y por lo tanto trabajando con IAs son las empresas. Y se han estado intentando usar para mejorar el uso de las empresas, ujú, em, para evitar sesgos en la contratación, para evitar sesgos en evaluaciones de desempeño, para ayudar en el desarrollo de múltiples tareas, ¿no? Em, ¿Cómo está siendo esa implementación? ¿Cómo está yendo? ¿Qué es lo que tú como economista y como psicóloga y y ahora te preguntaremos un poco por tu tesis porque era ujú. una de las ideas centrales, pero un poco más en general que específicamente en los equipos híbridos, sino desde tu visión, ¿cómo está siendo este proceso? A ver, hay muchas noticias, ¿no?, sobre la implantación de la inteligencia artificial en las organizaciones y también yo creo que hay una gran alarma, ¿no?, sobre las consecuencias de esta implantación. En realidad, sí que hay un interés, hay un interés no solamente por parte de las empresas, un interés por parte de los gobiernos de los países, de la Comunidad Europea en general, por el uso de la inteligencia artificial, porque se cree que la inteligencia artificial nos ofrece muchos beneficios, ¿no? Y muchos Ujú. beneficios que están relacionados en el ámbito de las empresas, pueden estar relacionados con la mejora de sus procesos, pero también se puede utilizar, bueno, pues tiene muchas aplicaciones en medicina, tiene muchas aplicaciones en la enseñanza, porque se pueden diseñar, pues en medicina, porque puede ayudar a los diagnósticos o puede ayudar en la investigación, que hace poco, por ejemplo, hubo una noticia de que se había desarrollado un algoritmo que ajusta muy bien o es capaz de predecir muy bien el resultado al tratamiento de un determinado tipo de cáncer, Mm. en educación para diseñar herramientas personalizadas para el aprendizaje. Sí, y ya en 2015 un estudio en Santiago de Chile que identificaba señales de ideación de riesgo suicida en población muchísimo más rápido con valores no directos de ideación suicida, es decir, no con intentos previos ni tal, sino con valores secundarios. Claro, Hace muchos entonces, años. entonces sí que existe un interés porque realmente pues al final esto es un avance tecnológico y lo que intenta la humanidad siempre pues es intentar aprovechar estos avances, ¿no? Pues como cuando Ujú. se inventó la máquina de vapor, ¿no? Pues que se originó la segunda revolución industrial, Sí, ¿no? o Pues ahora Internet, vamos. mismo, claro, estamos en la cuarta revolución industrial. Eh, lo que sí que es cierto es que en concreto en España
el avance de la implantación de la inteligencia artificial requiere, por un lado, que las empresas incorporen estos sistemas y es caro a veces, y además requiere que las personas, los trabajadores, ¿no?, tengan competencias digitales para saber utilizar estos sistemas. Y esto también va un poco más lento. Entonces, yo creo que este alarmismo, yo bajaría un poco el nivel de alarma respecto a las consecuencias de todo ello. Es verdad que va a suceder. ¿Y cómo se está implantando o en qué procesos? O sea, yo diría que en el cómo se está implantando, cómo los están implantando las empresas, pues un poco depende del sector, ¿no? Ujú, Hay implantaciones en distintos procesos o en distintos niveles digamos, de incluso maquinaria que incorpora, que son más o menos máquinas que para nosotros no son los robots que nos podemos imaginar, pero que sí que tienen sistemas de inteligencia artificial. Se utilizan en banca, por ejemplo, para el análisis de datos. En medicina, ¿no? Hemos visto que para realizar mm, diagnósticos, para analizar radiografías, también se utiliza. Y, por ejemplo, también se utiliza en recursos humanos, pues en la gestión en general y en la recopilación de información. Esto, claro, es bueno, pero la inteligencia artificial también incorpora sesgos y también hay peligros, o digamos que hay cuestiones que es necesario reflexionar sobre ellos y también, pues, evitar las consecuencias negativas en la medida de lo posible. ujú, vale. Quizá más adelante en otros programas abordaremos esos, pero hoy, aprovechando que te tenemos a ti aquí, queríamos dedicar por lo menos una parte del programa a hablar específicamente de, pues, de tu tesis, de esa investigación, de ese tema tan específico, pero claro, porque de tu tesis y tu investigación central en los últimos años se basa en los equipos híbridos, ¿no? Ujú, Humanos IA. ujú, Claro, lo cual es una, por favor que se me entienda lo que voy a decir, es una obviedad, pero que la primera vez que nosotros lo escuchamos dijimos, ah, y quizá era un sesgo solamente propio, pero está un poco esta visión de que la incorporación de la IA es, bueno, están los equipos de trabajo humanos, por un lado, lo tradicional, lo de siempre, cada empresa con sus sistemas y sus esquemas de tal, y aparte, ajeno a ello no, pero como un ente separado está la IA como herramienta transversal, ¿no? ujú, En las distintas departamentos y en los distintos lo que sea. Y claro, si hay una implementación de la IA, en realidad es algo mucho más así, equipos híbridos en lo que la IA, esa IA o esa sección de la IA o ese servidor aparte o ese esquema aparte, sea específico de esos equipos, ¿no? ujú. Entonces, claro, pues quizá era algo muy nuestro, pero fue un poco una visión de, vale, esto es muy distinto a lo que quizá teníamos en la cabeza. Ujú. Sí, vamos a ver, yo lo primero que diría de esto es que eh, el, el planteamiento de equipos híbridos, que en la terminología, digamos, científica se llaman equipos HAT por las Mm, siglas en inglés, que es Human Autonomy Team. eh, Es más, en este momento no, digamos que no se puede considerar, no es todavía está en muchos inicios y tiene más que ver con la investigación que la realidad de las empresas. ujú, Claro, a veces los investigadores intentamos ir un poco más allá de lo que se puede en la actualidad, entonces nos hacemos preguntas, ¿no? Y claro, la pregunta que tiene que ver con este tipo de equipos es si, si este tipo de sistemas inteligentes son capaces de tomar decisiones por sí mismos, puede llegar un momento en el que esta capacidad de decisión, en el que
sean totalmente autónomos y, en este caso, bueno, pues su participación en el trabajo va a dejar de ser una herramienta, que es lo que Sí, va a dejar de consideramos ser el buscador actualmente, de ¿no? Google o el Excel o el Word. Exactamente. Y se va a considerar un miembro del equipo. Entonces, yo en este sentido diría dos cosas. Una, que para que un sistema sea considerado un miembro del equipo, no vale simplemente con estar utilizando un sistema de inteligencia artificial, sino que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre otros, y el principal, es que este sistema tenga capacidad de agencia, ¿no? Tenga capacidad de decidir por sí mismo, de tomar decisiones por sí mismo, y sea percibido como un miembro del equipo por el resto de los miembros. Igual que cuando trabajamos en un equipo, consideramos a otros, en un equipo humano, consideramos a otras personas que forman Personas. parte de nuestro equipo. Ujú. Y luego, claro, pues tiene que cumplir los requisitos de un equipo, ¿no? De un equipo de trabajo, que tiene que ver con el que exista una tarea común, que se trabaje en colaboración, que desarrollen roles que sean diferenciados, ¿no? Que cada miembro del equipo pues sea el encargado de una serie de tareas. Suelen pertenecer a una unidad organizativa, ¿no? Son Ujú. equipos y en una organización pues hay varios equipos y pertenecen a unidades superiores, ¿no? Y, y además de cumplir todas estas características, también hay que tener en cuenta que en este momento la inteligencia artificial todavía no está tan sumamente desarrollada como para poder tomar decisiones sin que intervenga una persona. Algunas pequeñas decisiones sí, pero todavía estamos en los comienzos de las posibilidades de la inteligencia artificial. Ahora mismo se llama mm, inteligencia artificial débil, Ujú. porque realmente puede hacer determinadas tareas que son muy concretas. En general hay bastantes restricciones en la toma de decisiones. Todo lo que pueden hacer se trata directamente desde el diseño, es decir, están diseñadas solamente para decidir sobre una serie de cosas. Ujú. Entonces, digamos que en la escala que crearon unos investigadores, que iba del 1 al 10, lo máximo que se alcanza en estos momentos, estamos en un nivel 4, y este nivel 4, digamos que está no a los niveles del gran público, sino Ujú. nosotros estaríamos en un 3 y algo en el uso normal que utilizamos, Ujú. digamos, a ChatGPT, por ejemplo. Entonces queda mucho recorrido todavía Vale. para la autonomía real de la inteligencia artificial. Dentro de esos usos y de esas tomas de decisiones, eh, pues lo has hablado tú antes, ¿no? Las propias IAs pueden tener sesgos. Eso, claro, a nosotros pues, nos plantea muchas preguntas, pero específicamente queríamos abordar contigo dos. La primera era, ¿hasta qué punto crees se pueden diseñar programas de formación para una vigilancia saludable? Es decir, porque es fácil caer en la automatización de asumir que la respuesta de una IA entrenada específicamente para un proceso y con la que te relacionas a diario y con la que generalmente las respuestas son correctas, pues igual que lo asumo de un compañero, Ujú. el paradigma casa, igual que lo asumo de un compañero, bueno, pues Sí. asumo que esta persona con la que comunico, este ser con el que me comunico, con el que me llevo comunicando mucho tiempo y en el que la mayoría de sus comunicaciones son correctas, pues no tengo que supervisarlo porque Ujú. le confiero una capacidad de agencia y la pierdo yo. Sí. ¿Estos entrenamientos existen? ¿Se deben desarrollar? ¿Forman parte de estos peligros que tenemos que abordar? Bueno, hay un melón aquí grandísimo, porque, claro, yo diría, fíjate, por partes. Por un lado, claro que los sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos. Y tienen sesgos porque los sistemas inteligentes son algoritmos, y los algoritmos lo que hacen es procesar datos a mucha velocidad. Eso es lo que hacen, ¿no? Mm. Y,
y tienen sesgos porque reproducen los sesgos que nosotros como humanos están presentes en nuestra sociedad, porque somos los que introducimos los datos y los datos nacen o parten de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, los sistemas de inteligencia artificial, y hay mucha investigación al respecto, reproducen nuestros mismos sesgos. Si tú le preguntas a ChatGPT, la mayoría de las imágenes que salen, de la documentación que tiene, pues tiene que ver con occidentales, de raza blanca, pertenecientes a determinadas sociedades. Y esto Y se esto, generaliza hasta IAs específicas de empresas o muy orientadas a ciertos trabajos. claro, y esto tiene muchas consecuencias. Entonces, saberlo es imprescindible para saber utilizarlo. Otra cosa que has dicho tiene que ver con que, claro, cuando utilizamos la inteligencia artificial, pues van a decidir y vamos a, digamos que, delegar de alguna manera nuestras decisiones y de alguna manera también lo vamos a perder. Claro, esto, por eso te decía que hay muchas derivadas de aquí. Por un lado, y cuando hablabas antes de la confianza, claro, es que la confianza no se podría considerar a priori un sesgo como tal, sino que para trabajar con estos sistemas, sea en equipo o sea para utilizarlos, necesitamos confiar en ellos o confiar en que las respuestas que nos dan son útiles. Entonces, ha habido muchísimos estudios y sigue habiendo estudios sobre la confianza porque, claro, por ejemplo, hay mucha investigación relacionada con los vehículos autónomos. Por ejemplo. Claro, porque además la conducción autónoma está muy desarrollada ya. ¿Qué pasa con la conducción autónoma? Pues que cuando una persona se fía mucho de lo que está haciendo el coche, no es que se dedique a hacer otras cosas, pero es más fácil que se despiste, que se ponga a pensar en sus cosas o que se ponga a mirar algo al mirar el paisaje y se olvide porque ya se fía mucho de lo que va a hacer el coche. Y en este sentido puede dar lugar a accidentes, a errores en cualquier trabajo, en este caso un accidente, porque claro, no estoy pendiente de la tarea en sí, que en este caso sería conducir, sino que me he despistado, porque confío mucho. Entonces, esto, claro, influye en nuestra relación con este sistema, en este caso. Requiere entender muy bien cómo funciona el sistema, requiere diseñar sistemas de alarma para evitar este tipo de cosas y requiere saber que tienes que estar pendiente, ¿no? en esto. Y tener en cuenta que el trabajo con estos sistemas tiene estas consecuencias y que es necesario introducir algún tipo de sistema de control para evitarlo. Y ese sistema de control preferiblemente tiene que ser humano, no otra IA que supervise. Claro, o de alguna manera introducir algún tipo de sistema dentro de la inteligencia que no haga todas las tareas de manera autónoma, sino que se requiera que intervenga la persona cada cierto tiempo, por ejemplo, para que haga algo y de esta manera se controle esta parte Vale. de despistarse. Es decir, se intentan buscar diferentes sistemas precisamente para evitar este tipo de situaciones. Claro, ¿hasta qué punto puede ser autónoma las inteligencias y hasta qué punto tienen que requerir el que intervenga una persona? Pues no es fácil tampoco, depende también de la actividad que desarrollen, Claro. claro, depende de muchas cosas. Nos Y yo ahí quedaríamos lo que, Dime, dime, dime. dime. Yo ahí lo que diría y es que hay una cosa fundamental y es formación, 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 Ujú. formación. Las empresas y las personas necesitamos entender cómo funciona el sistema con el que estemos trabajando, con el que nos estemos relacionando. Necesitemos saber lo que esperamos que haga y lo que no. Es decir, la respuesta que sé que me puede dar o la que no me va a poder dar. Cómo tengo que preguntarle o cómo tengo que decirle o cómo tengo que actuar. Y
para que realmente sea algo beneficioso y útil para todos y evitar peligros, ¿no? O evitar errores o consecuencias negativas. Y solamente yo creo que es formación, formación y formación. Nos quedaríamos hablando contigo muchísimo tiempo, Elena, porque tenemos además un montón de temas o de preguntas específicas que nos encantaría hacerte. Pero para ir cerrando, eh, creemos, por lo menos, que con la pregunta con la que queremos cerrar esto es un pelín más personal, para ti ahora mismo, en esa intersección que hay entre la inteligencia artificial, su estudio y su uso, la psicología económica y la psicología organizacional, al final la empresa y todo este mundo, ¿cuál es ahora mismo la pregunta de investigación más urgente, más importante, más relevante? ¿Cuál es el tema? Si solo pudiésemos quedarnos con uno. Uf, el tema más relevante. Fíjate, yo diría que es la comunicación. Es decir, yo creo que el entender cómo nos relacionamos, que empieza a haber ya investigación claro, ya tenemos más herramientas, ¿no? Y ya podemos diseñar muchos más experimentos. Pero creo que entender cómo nos relacionamos es fundamental para todo lo demás. Saber, bueno, pues sabemos algo de nuestras emociones, pero todavía sabemos muy poco, ¿no? Sabemos cómo reaccionamos, ¿no? Sabemos estas cosas de la confianza y cómo nos afecta o cómo afecta a las tareas, pero todavía estamos en pañales. Y este saber cómo nos relacionamos está relacionado con todo, porque va a afectar a cómo se diseñen los sistemas, a cómo se diseñan las interfaces, tiene A cómo se reciba, a cómo se use. Exactamente, a los usos que se le dé, a todas las cuestiones éticas, que esto da para media docena de podcasts más. En fin, así que yo te diría que eso sería una de lo principal a investigar. Pues con esa idea de la importancia de la comunicación y de la formación que nos has dicho antes, vamos a ir terminando. Lo primero, muchísimas gracias, Elena, ¿verdad? Por venir, por enseñarnos tanto en tan poco tiempo. Gracias a ti, Julio, y al Colegio de Psicólogos por esta oportunidad, pero también por este esfuerzo de divulgación que hace, que creo que es muy importante también. Pues muchas gracias. Eh, Muchas gracias por venir y nos escuchamos todos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.